Hola, buenas tardes. Me llamo Beatriz Cordive y soy evangelista desde hace 18 años. Vamos a hablar de un testimonio que recibí apenas después de mi regreso de Corea del Sur, ya que mi iglesia se encuentra allá. Hace 18 años yo misma recibí un llamado de parte de Dios. Unas personas oraron por mí y en ese momento el Espíritu Santo de Dios vino a mí y habló a mi corazón. Me dijo que Él había mandado a su Hijo Jesús a la cruz y para la redención de mis pecados y los de la humanidad. Y Él me dijo que quería que le sirviera. Así que desde hace 18 años estoy sirviendo a nuestro Señor. Pero pues tuve que pasar por muchas cosas, muchas pruebas, para poder calificar como sierva y como evangelista. Así que pues estoy a su servicio también para cualquier persona que tenga cualquier problema en su vida, sea de salud, sea de problemas económicos, que no es el punto exacto del llamado hacia el Señor, pero pues en lo espiritual Dios me ha enseñado que podemos tener las respuestas necesarias a todos nuestros problemas, porque para eso Él murió en la cruz. Bien, hace poco fui a Corea, como les estaba diciendo, a mi iglesia que se encuentra en Corea del Sur, y al regreso de mi iglesia, llegando aquí en México, soy francesa, de madre judía, teniendo familia en Israel, pero radicando aquí en México. Así que les doy mi teléfono por si tienen cualquier duda. Mi teléfono es 22 21 11 54 26. Número de WhatsApp 22 24 48 30 95. Bien, como les decía, a mi regreso de Corea recibí un video de parte de una hermana africana que hacía muchísimo tiempo con la cual no hablaba, y ese video es el relato, más bien es el testimonio de un pastor africano de Camerún. Ese testimonio es bastante fuerte. Espero que sea de utilidad en sus vidas. Verdaderamente lo voy a relatar en la primera parte que pude traducir, ya que el video está en francés y lo tuve que traducir al español. Así que espero que sea de beneficio para sus vidas, y pues vamos a empezar el relato de ese testimonio de este hermano. El testimonio es del pastor Pierre Nengog de Camerún. El título de su testimonio es He visto el cielo. La historia que les voy a contar se produjo la noche del 3 de julio de 2015, después de un tiempo de oración y ayuno. Desde abril del 2012, hemos buscado a Dios en oración y ayuno. El Señor me avisó en el Espíritu que tenía que ir a un lugar que se llama Aslem, que es un campamento de oración que se encuentra en Virginia, en Estados Unidos. Nunca había ido a este lugar, ni siquiera lo había oído nombrar. Sin embargo, ya había ido en varias ocasiones a Virginia sin nunca oír hablar de este lugar. Me informé y finalmente me dirigí en este campamento. Y mientras estábamos en el tabernáculo de oración, me escuché decir una oración que no había premeditado y salió absolutamente de manera espontánea. Y la oración era una oración como de un niño. Y le dije al Señor: Señor, desde que camino contigo y te sirvo, tú nunca me enseñaste dónde vives. Inmediatamente que pronuncié esas palabras, fui arrebatado en el espíritu y me derrumbé donde me encontraba,
y de repente estaba caminando con un ángel. Y estábamos subiendo unos escalones y el ángel que me guiaba, y estábamos subiendo unos escalones y subimos bastante alto hasta llegar frente a un portal blanco y el ángel que me guiaba. Cuando se acercó al portal, este se abrió como una puerta automática. Así que él entró y yo detrás de él. Y en ese momento, inmediatamente el portal se cerró detrás de nosotros. En ese mismo momento que se cierra el portal, me doy cuenta que me encuentro en el cielo. Esa misma noche, una pareja, amigos nuestros, nos estaban visitando en el campamento. Y cuando entré en el portal, el Señor abrió los ojos espirituales de la hermana y ella me vio entrar en el cielo. Y le dijo a mi esposa: acabo de ver a tu esposo entrar en el cielo. Y así empezó la visión. Así que me encuentro en el cielo y veo todas las calles pavimentadas de oro. Cuando la Biblia menciona en Apocalipsis que las calles en el cielo están pavimentadas de oro, es una realidad. O sea, no es un decir, es verdadero. Me encuentro en esas calles y estoy con el ángel que me estaba guiando. Lo que era interesante es que no caminábamos así como caminamos en la tierra, o sea, un paso a la vez, sino como si estuviéramos sobre una bandeja rodante, como en los aeropuertos. Y de cada lado de la calle se veía una ciudad hermosísima. Unas casas tan hermosas, casas como nunca he visto aquí en la tierra. Aunque haya viajado en todo el mundo, nunca vi casas, aún las más hermosas aquí en la tierra, que se pareciera a lo que yo vi en el cielo. Hasta el color del pasto se veía de un verde muy diferente al verde que conocemos aquí en la tierra. Las flores están hermosas, de tal manera que podía ver la vida correr en el interior de ellas. Y caminamos así como unos 200 metros. Y por curiosidad miré a la derecha y a la izquierda y esperaba ver gentes, pero la ciudad estaba terminada, las casas bien construidas, pero no estaban habitadas. Después de los 200 metros, de repente el tapete rodante se paró y tenía la impresión de tener un coche frente a mí con las largas puestas, y la luz me estaba cegando y no podía ver. Así que tuve que cerrar los ojos y bajé la cabeza y le pedí al ángel que por favor le podría pedir al chofer del coche si podía bajar la luz de su coche porque me estaba cegando. Y el ángel me dijo: lo que está enfrente de ti no es un coche. Estás enfrente de la sala del trono y la luz que tienes enfrente de ti es el reflejo de la gloria de Dios. Y tuve miedo. Así que le pregunté qué era lo que debía hacer. Y el ángel me dijo: mira alrededor tuyo y haz exactamente lo que hacen los 4 ancianos. Así que abrí los ojos y a unos pasos de mí estaban 4 ancianos boca abajo adorando a Dios alrededor del trono. Y habían quitado sus grandes coronas doradas y estaban puesta a los pies del trono. Estaban boca abajo con los brazos extendidos hacia adelante. Y me acosté de igual manera y tendí mis brazos. Y en ese momento experimenté algo extraordinario. Jamás
había escuchado que alguien había vivido algo parecido. Tenía la sensación de tener en mi estómago toda clase de instrumentos musicales y melodías celestiales salían de mis adentros, sin ningún esfuerzo, y las melodías subían delante del trono. El ruido que se escuchaba alrededor del trono parecía ser de miles y miles de voces adorando a Dios. Y era tan, pero tan hermoso, y estaba tan feliz de vivir aquel momento que no quería que terminara, y duró por lo menos 2 horas, y horas más todavía. Y después de un tiempo la alabanza disminuyó, y hubo un momento de silencio. La puerta por la cual había entrado era la puerta del oeste. La puerta occidental, y yo me dirigía, hacia el este, hacia el sol ascendente, y tenía el trono enfrente de mí. Pero cuando las alabanzas de adoración terminaron, abrí los ojos y ya no estaba en el lugar donde estaba boca abajo. Tenía la sensación que cuando estábamos en adoración, una rueda giraba alrededor del trono. Cuando todo paró, abrí los ojos y estaba más bien a la izquierda de donde me encontraba inicialmente, o sea, a la derecha del trono. Y la luz era más bien nítida y podíamos mirar. Así que levanté mi mirada y vi el gran trono blanco. Y estaba puesto sobre una carroza, y la carroza sobre la cual se encontraba el trono tenía unas ruedas muy extrañas. Eran como unos túneles, y miré en el túnel y podía ver la luz del otro lado. Entonces intenté mirar para ver quién estaba sentado en el trono, pero del trono salía una luz impenetrable. Era imposible mirarla. Era como tratar de mirar el sol cuando está en su cenit. No podía ver quién estaba en el trono, pero estaba consciente que él estaba ahí. Así que le pregunté al ángel si era posible que pueda entrar en el túnel, porque tenía la sensación que había gente del otro lado. Pero el ángel me miró y me preguntó por qué quería ir del otro lado. Nadie pasa del otro lado. Y después de vacilar un momento, me dijo que excepcionalmente me dejaba pasar. Así que entré en el túnel, pero llegando a la mitad del túnel, cambié de parecer. Y me di cuenta que estaba exactamente debajo del trono blanco. Y escuché una voz que me decía: Nengob, has ayunado y orado todos esos años porque querías ver a Dios. Y ahí está arriba de ti, y tú ahora quieres ir a otro lugar para satisfacer tu curiosidad. Entonces cambié de idea y me quedé acostado en el piso debajo del trono. Y estaba tan feliz de estar en este lugar. Y me dije a mí mismo: wow, finalmente aquí estoy, en el cielo. Y todo lo que dice la Biblia, todo lo que he leído en ella, es verdadero. Y estaba tan feliz del honor que Dios me estaba haciendo, del simple hecho de estar ahí. Y me preguntaba qué es lo que había hecho para merecer ese privilegio. Y pensaba cuántos siervos de Dios no han tenido el privilegio de llegar a este lugar. Y mientras me alegraba del privilegio que Dios me había hecho de estar ahí, escuché mi voz como en un altavoz. Y el Señor me dijo: Nengob. Y le dije: sí, Señor. ¿Has visto la ciudad cuando entraste? Y le dije: sí, vi la ciudad.
Y él me dijo, ¿has notado que las obras de construcción de la ciudad están terminadas? ¿Que las casas ya están terminadas? Y le dije, sí, Señor, me di cuenta. Es que también te has dado cuenta que la ciudad está inhabitada. Señor, sí me di cuenta, porque soy curioso y me pregunté por qué no hay nadie. Y yo pensaba que iba a encontrar una o dos personas que conocía, pero vi que no había nadie. Pues por eso te hice llegar aquí. Hice que vinieras para que vieras que los trabajos de construcción de las ciudades en las cuales los elegidos han de vivir están terminadas, y que la segunda venida de Jesús sobre la tierra para llevarse a la iglesia es inminente, pero que la iglesia no está lista. Y el Señor me dijo, también te traje, porque los que deben ocupar esas casas están todavía en la tierra. Y dije, sí, Señor. Y el Señor me dijo, si la trompeta debería sonar hoy, solamente un número muy pequeño de personas sobre la tierra serían salvos. Pero me exclamé y dije, pero Señor, solo unos pocos, ¿por qué? ¿Por qué solo unos pocos? Y el Señor me dijo, solo unos pocos, porque la iglesia sobre la tierra está llena de idolatría. Y el Señor fue más lejos todavía y me dijo, aún en tu iglesia hay mucha idolatría. Y yo le dije, no, Señor, en mi iglesia no hay idolatría. No tenemos monumentos, no tenemos estatuas, no nos postremos ante ella o frente a cualquier cosa. Pero el Señor me dijo, la idolatría que está en la iglesia hoy no es solamente la idolatría de un monumento o imagen, delante de la cual las personas se postran. La idolatría que se encuentra hoy día en la iglesia se encuentra en el corazón de mi pueblo. Y esa idolatría está siendo cultivada o entretenida por ustedes, los siervos de Dios. Cuando el Señor me dijo eso, empecé a llorar. Y le dije, Señor, si hay idolatría en mi iglesia, eso significa que tú y yo no tenemos la misma definición de lo que es idolatría. No tenemos la misma definición de lo que es un ídolo. ¿Podrías decirme, según tú, lo que llamas un ídolo? Y el Señor me dijo, el ídolo es toda cosa que disputa conmigo el lugar o la atención en el corazón de mi pueblo. Todo lo que disputa el lugar con Dios en nuestros corazones es un ídolo. Y cuando el Santo me hizo ver eso, empecé a llorar. Y el Señor me dijo, te hice venir aquí, pero te voy a regresar a la tierra para que hables a tus hermanos y los siervos de Dios, que hables a todo hombre y a mis siervos. Entonces le pregunté, Señor, ¿cómo es que hemos cultivado la idolatría en el corazón de tu pueblo? Y el Señor me dijo, porque ustedes, mis siervos, porque ustedes, mis siervos, han quitado el mensaje original, el mensaje esencial del Evangelio. Hoy predican cosas que aman, cosas que les gusta escuchar. Entonces le pregunté al Señor, ¿cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio es el Cristo
Jesucristo, el Cristo crucificado y nada más. Y el Señor me dijo, no importa lo que ustedes predican, no importa lo que predicas, si no es un Cristo o Cristo crucificado, si no hay por base o centro a Jesucristo crucificado, estás totalmente fuera del mensaje principal. El Señor me dijo, estoy enojado con ustedes, mis predicadores, porque son ustedes que han desviado las miradas de mi pueblo. Y me acordé de esta palabra del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tomen cariño de las cosas que están en el cielo y no de las que están en la tierra. Y el Señor me dijo una vez más, son ustedes que han desviado las miradas de mi pueblo hacia las cosas terrenales en vez de a mí, porque sus mensajes, todos sus mensajes, sus profecías, Dios te va a dar un marido, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar salud, pero no tengo problema en dar eso a mi pueblo, salvo que sus mensajes los llevaron a todo eso y los desviaron de las cosas de arriba. Mi pueblo ha fijado su mirada sobre las cosas de la tierra en vez de las cosas de arriba. Es por eso que te mando para que hables a mis siervos y mis siervas, para que los llames a que regresen a lo esencial del mensaje. El mensaje del Evangelio tiene que ser centrado sobre Cristo y sobre el Calvario. Y mis hermanos, mientras que el Señor me hablaba, no dejaba de llorar, porque me daba cuenta que la iglesia está llena de tantas cosas. Hoy el movimiento de la prosperidad hace que estamos en la búsqueda de más dinero, un poco más de conexión, etcétera, etcétera. Y hemos perdido de vista al Señor. Y mientras el Señor me decía que solo un número pequeño de personas iban a ser salvos, me acordé que en enero del 2014 había llamado uno de mis amigos en Benec, un profeta, para saludarlo y por la celebración del Año Nuevo. Cuando terminamos las salutaciones, él empezó a contarme una experiencia que él vivió. El año anterior, él había pasado 9 meses de retiro en oración. Se puso en encierro para buscar a Dios. Y cuando estaba por terminar su retiro, mientras él estaba orando, el Señor lo elevó en espíritu y le mostró una visión. Y el Señor le mostró en visión el fin de los tiempos. El Señor agrupó a los habitantes de la tierra en un espacio. Y el Señor estaba del otro lado. Y entre la tierra y el Señor había un puente como una pasarela. Y debajo de este puente había fuego. Y según la visión que tuvo ese amigo, él veía que el Señor llamaba a los hombres, uno a uno. Y cuando escuchaban su nombre, entonces tenían que venir sobre el puente. Y una vez sobre el puente, era como un puente eléctrico, lo que podían avanzar sin hacer ningún esfuerzo. Y el Señor empezaba a contarle la historia de su vida. Y mientras más el Señor les contaba gradualmente lo que habían hecho en sus vidas,
en la tierra, más avanzaban hacia el reino de los cielos. Y si el Señor acababa de hablar y que no había terminado de atravesar el puente, entonces el puente se abría y la persona se caía en el fuego. Y el Señor dijo que las primeras 1000 personas que habían pasado, solo 2 pudieron llegar al cielo. Y las demás cayeron en el fuego. Y mi amigo era la 1001 persona que el Señor llamó. Y cuando el Señor le llamó, Él le dio su nombre. Él le dio su nombre. Eres profeta, has viajado a las naciones del mundo, has establecido iglesias, has predicado en las conferencias, en las campañas de evangelización, en las cruzadas, en los seminarios, y así has hecho muchas cosas para mí. Y él contestaba, sí, Señor, sí, Señor. Y él avanzaba y avanzaba y estaba a 2 pasos de terminar de cruzar el puente para llegar al reino de los cielos. Cuando el Señor le dijo, por desgracia, todas esas cosas las hiciste para ti y no para mí. Y en ese momento el puente se abrió y él se cayó en el fuego. Y en ese momento él salió de la visión, pero cuando salió de la visión, el Señor siguió diciéndole sobre la segunda venida de Jesús y del fin de los tiempos que está muy cerca. Entonces, él me cuenta la visión y él estaba llorando en el mismo tiempo y me dijo, mi hermano Pierre, debemos empezar a predicar el regreso del Señor. Debemos iniciar a preparar la iglesia para el regreso del Señor. El Señor me enseñó el arrebatamiento, Él me ha enseñado el fin de los tiempos y el Señor me enseñó que menos del 2% de los cristianos de la tierra van a ser salvos. Cuando me lo dijo ese día, yo le dije a mi hermano, yo entiendo que pocas personas van a ser salvas, pero de ahí a decir que menos del 2% van a ser salvas, me preguntaba, ¿aún el 10% o bien un 20%? Ya que me parecía demasiado poco el 2%. Pero no se lo dije. Eso era mi reflexión personal. Y además estaba yo con mi esposa. La visión no termina ahí. Y pronto espero que la próxima semana les pueda dar el seguimiento, además de que es la confirmación de una visión que recibí yo misma hace unos 10 años atrás. Espero que ese mensaje sea de provecho para sus vidas, para que puedan entender la importancia de que hoy el pueblo de Dios verdaderamente tiene que hacer lo posible para entregarse a nuestro Señor Jesucristo, vivir por Él, para Él y por su pueblo. Gracias por haber podido, doy las gracias a Dios por todos aquellos que han podido escuchar este video hasta el final. Que Dios los bendiga y pues nos veremos en la segunda parte de esa visión que ya que no termina aquí en este momento, y espero que lo que seguirá también será de sumo provecho y de bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.